Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase 3 de Microsoft Word del taller de informática. Voy a compartir mi pantalla para ir comenzando con esta clase. Ahí está. Un segundito, vamos a cerrar acá. Bueno, acá lo que estamos viendo es el mismo archivito que trabajamos en la clase 2, que veíamos cómo cambiar el tema del formato, ¿sí? El aspecto del documento con los tipos de letra, los tamaños, los colores, los efectos. Hoy lo que vamos a trabajar es todo el apartado que tenga que ver con el párrafo en sí. ¿Está? Vamos a comenzar con los tipos de alineaciones, ¿sí? Los tipos de alineaciones son estos botoncitos que están acá. Yo si me voy parando sobre cada uno puedo tener la descripción de ellos, ¿sí? Alinear a la izquierda, bueno, lo que hace alinear a la izquierda es que el texto me quede derechito del lado izquierdo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Centrar lleva el texto al medio de la hoja, ¿sí? Al medio del renglón. Alinear a la derecha me va a quedar derechito el texto en el margen derecho. Y justificar, que es una alineación importante que se utiliza para redacciones como contratos, cartas y demás, ese tipo de alineación lo que hace justamente es que el texto quede alineado tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Ahora vamos a ir utilizando cada uno para que lo puedan ir viendo en el ejemplo. Por ejemplo, el título, la computadora, yo quiero que me quede en el centro de la hoja, ¿sí? En el centro del renglón. Entonces me conviene utilizar el botón centrar, ¿sí? Apretamos el botón centrar y fíjense que el título se fue al medio. Pero se me va al medio del margen, ¿sí? Entre este margen y este margen queda el título centrado, ¿está? Y en relación a la hoja también. Ahora bien, si yo quiero al párrafo alinearlo del lado derecho, tengo que tocar este botoncito que permite hacer eso, ¿sí? Fíjense que si ustedes trazaran una línea en este sector, me queda derechito de este lado y desalineado de este lado, ¿está? Si yo aprieto el botón alinear a la izquierda, fíjense que está derechito de este lado, pero desalineado de este lado. ¿Está? La opción justificar, como habíamos visto antes, si yo la aprieto, me queda de ambos lados el párrafo perfectamente alineado. ¿Está? Entonces, ustedes según lo que tengan que hacer, según lo que tengan que redactar, van a evaluar si el texto tiene que estar centrado, alineado a la derecha, a la izquierda o justificado. ¿Está? Siempre que sean párrafos extensos, conviene que esté justificado. Ahora, si yo tengo que colocar una fecha, una firma y ese tipo de cosas que van del lado derecho de la hoja, conviene hacerlo con este botón, ¿sí? Entonces, al escribir, escribo todo del lado izquierdo y después lo voy acomodando y lo voy seleccionando. Imaginemos que el título, la computadora, es una fecha. ¿Está? Entonces lo selecciono, me voy acá a alinear a la derecha y me queda de ese costadito. O sea que yo puedo escribir todo primero y después voy seleccionando las partes que necesito que me queden en otro lugar. ¿Está? Voy a dejarlo de nuevo centrado. Ahí está. Así queda más prolijito. Entonces, lo que conviene hacer siempre es marcar, recuerden seleccionar y después ir editando las alineaciones que necesito desde acá. También tenemos otra opción, por eso dejo el texto seleccionado, que es el interlineado. ¿Qué es el interlineado? Es separar los renglones un poquitito. Eso se refiere al interlineado. Si yo puedo ingresar acá, puedo ver que tengo distintas opciones de interlineado. A medida que las voy recorriendo van a ver que el texto como que se va separando, ¿sí? De un renglón del otro, ¿está? A veces es necesario por ahí extender un poquitito el documento que tengamos, ya sea porque necesitamos abarcar más hojas o porque queremos que quede más prolijo y porque nos gusta que quede de 1,5 o porque determinado jefe o bueno, según donde lo tengamos que presentar, ese texto tiene que quedar entonces en 1,5. Generalmente los contratos y ese tipo de documentos
se redactan y después se formatean para que quede de 1,5 líneas, ¿está? Entonces recuerden que para hacerlo, eso se llama interlineado. ¿Qué significa el interlineado? Que los renglones se separen un poquitito, ¿está? Entonces voy a elegir el de 1,5, fíjense cómo se nota la diferencia de este párrafo a este de acá, ¿sí? Entonces, se selecciona y se hace desde acá. Esperen que voy a seleccionar. Ahora lo que vamos a aplicar es lo del borde, ¿sí? Se puede aplicar ya sea a un párrafo o a un texto, un borde y un sombreado, ¿sí? Lo voy a hacer con el último texto, con este de acá, así voy aplicando distintas cosas. Yo selecciono el texto, voy a entrar acá en la opción de bordes. Si yo ingreso a la opción de bordes, van a ver que al final aparece una opción que dice bordes y sombreado. Desde esa opción yo puedo ingresar a todas las características de esta herramienta, ¿sí? Entonces voy a entrar en bordes y sombreados, ¿sí? Y acá tengo distintos estilos de bordes. Vamos a recorrerlos. Cuando encuentre alguno que nos gusta, simplemente le hacemos clic sobre el borde. Y acá en la vista previa me va a mostrar cómo me va a quedar. Y acá también puedo modificar su color. Entonces elijo un color del borde. Vamos con este verde. Y si quisiera le puedo poner un color de relleno, que eso sería el sombreado. Para hacerlo me tengo que ir a la pestaña sombreado. Ahí está. Y acá donde dice sin color puedo desplegar el menú y buscar algún color que se ajuste a mis necesidades. Yo voy a poner algún amarillito medio tranqui, como para que se note el texto, ¿sí? Ahí está, entonces puse un color verde y un estilo de borde para la parte del borde, ¿sí? Y un color clarito para el relleno, ¿está? Me olvidé decirles esto. Según el estilo de borde que ustedes elijan acá, en la parte del ancho, ahí si ustedes despliegan, se van a encontrar con otros estilos de borde. Es decir, lo van a encontrar más grueso, más finito. En este caso, este estilo que yo elegí no venía al caso, pero por ejemplo, a ver, lo voy a cambiar, así lo pueden ver. Vamos a elegir este, a ver si tiene. Sí, ¿ven? Acá tenemos distintas variantes sobre ese mismo borde, ¿sí? Es decir, que sea más ancho o más finito, según lo que necesitemos hacer. Voy a volver al otro estilo. Ahí está. Ay, se me restableció la ventana. Ahí está. Ahí está. Bueno, ponemos a aceptar. Ahí está. Y ahí tenemos aplicado el borde a este texto. ¿Está? También se le puede aplicar un borde a los títulos, ¿sí? Con la particularidad de que lo podemos hacer que nos quede un borde aplicado al texto o también al párrafo que sería el renglón. Yo lo voy a dejar así, seleccionado. Volvemos a ingresar a bordes y sombreados. Y acá lo que tengo que prestar atención es cómo lo voy a aplicar, es decir, a este espacio de acá. Entonces, elijo nuevamente un estilo, elijo un color, ahí está. Si quiero le pongo sombreado, si no, no es necesario, pero bueno, vamos a aplicar las dos cosas ya que lo estamos viendo. Ahí está. Fíjense que acá me dice que lo estoy aplicando al párrafo, ¿sí? El sombreado lo estoy aplicando al párrafo. Si yo necesito que me quede así de cortito como lo tengo seleccionado, tengo que elegir la opción texto en ambos. En sombreado, ven que acá dice párrafo, tengo que elegir texto también en borde. Y ahí me va a quedar el borde cortito. Yo lo voy a hacer así acá para que ustedes vean la diferencia. Ahí está, y me quedó el borde cortito hasta donde hay palabra. Yo ahora voy a seleccionar hardware y lo voy a hacer con el otro, con la otra opción de aplicado. Voy a elegir algún borde. Vamos a poner un azul para cambiar. Ahí está, y le ponemos un sombreado. Ahí está. Acá lo voy a dejar así, a párrafo. Así vemos bien la diferencia. Aceptamos. Fíjense que ahí me lo tomó a todo el renglón. ¿Está? Acá solamente hasta donde encontró texto.
Acá me lo tomo para todo el renglón. Yo después, si quiero, eso lo puedo centrar, no hay ningún problema con respecto a eso, pero sepan que están esas dos opciones según lo que necesitemos hacer. Ninguna de las dos, o sea, no está ni bien ni mal, es según lo que nosotros tengamos que aplicar, ¿está? Con respecto a los bordes, existe otra manera de utilizarlos, que son los bordes de página, ¿sí? Voy a volver a ingresar acá. Ahí está, pongo bordes y sombreado. Y recién utilizábamos la pestaña bordes y la pestaña sombreado. Lo que vamos a utilizar ahora es el borde de página, ¿sí? Fíjense que yo no seleccioné absolutamente nada para ingresar. ¿Por qué? Porque al aplicar un borde de página me lo está aplicando a la hoja, independientemente del texto, ¿sí? Y tenemos los mismos estilos que veíamos con anterioridad, color, el ancho, todo eso es igual. Y también aparece una opción nueva que en bordes no está, que es la opción de arte, ¿sí? Entramos ahí. Bueno, tenemos algunos que por ahí son infantiles, pero según lo que tengamos que hacer, si tenemos que hacer alguna tarjeta y demás, o si se lo queremos aplicar a lo mejor a una carta, pero con un diseño más formal, en la parte de abajo hay diseños que son un poquitito más sutiles. Esto por ahí sí, son más infantiles y son para hacer otro tipo de cosas, pero... A ver, esperen que les quiero mostrar los últimos. Por ejemplo, esto queda delicado y no llama tanto la atención y queda algo prolijo. Si yo voy a aplicar ese, ponemos aceptar. Y esperen que voy a achicar un poquitito el zoom ahora para que veamos la hoja bien desde lejos. Fíjense que eso lo aplica a la hoja en su totalidad, ¿sí? Si yo más adelante tengo que continuar escribiendo y agregándole cosas a este archivo, las hojas que siguen van a quedar exactamente igual, ¿sí? Con el mismo borde. ¿Está? Esperen que lo voy a hacer así lo pueden ver. Yo me voy a parar acá, bueno, vamos a imaginar que escribo. La hoja siguiente, fíjense que ya adopta ese estilo de borde, ¿está? ¿Por qué? Porque se aplica una sola vez y todas las hojas del documento pueden tener el mismo borde, ¿está? Bueno, espero se haya entendido, vamos a continuar ahora con otro tema. Esperen que voy a aumentar el zoom. Ahí está. Bien, ahora vamos a imaginar que tenemos que listar una serie de palabritas. Acá, fíjense que dice, por ejemplo, yo voy a poner 2 puntos, y en lugar de seguirlo como párrafo al texto, quiero que me quede una palabrita debajo de la otra. Ahí está. Esperen que acá voy a dejar solamente la palabra monitor. Ahí está. Impresora. Acá también voy a poner discos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces yo ahí tengo un listadito de palabras, ¿está? Esas palabras yo si quiero las puedo ordenar alfabéticamente, ¿sí? Si no me gusta cómo queda así, yo lo que puedo hacer es ordenarlas alfabéticamente. Esperen que voy a borrar la coma para que no... Ahí está, no me dé errorcito. Ahí está. Entonces, selecciono esa lista de palabritas que tengo y acá tengo la opción de aplicarle el orden ascendente o descendente. Ascendente es ordenar las palabras de la A a la Z y descendente es de la Z a la A. ¿Está? En este caso yo tengo que tomar el orden ascendente de la A a la Z. Ponemos aceptar directamente así y fíjense que discos que antes estaba abajo de todo pasó al principio, ¿sí? Una vez que tengo ordenadas las palabras, vamos a imaginar que necesitaba que estén ordenadas alfabéticamente. Ahora lo que quiero hacer es ponerle algún dibujito adelante, como si fuera un asterisco, o un puntito, o un cuadradito, o una estrellita. Entonces eso se llama en Word viñetas, ¿sí? Y justamente sirven para hacer una listita de cosas. ¿Cómo hacemos eso? Dejamos el texto seleccionado que va a tener el dibujito. Me voy a ir al botón viñetas que se encuentra en esta parte.
Si yo lo aprieto directamente, me van a aparecer los puntitos tradicionales. Pero vamos a imaginar que yo necesito que aparezcan otros dibujitos. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarlos? Entramos en la flechita. Acá tenemos un montón de opciones. Estos son los que se utilizaron recientemente. Pero vamos a imaginar que no me gusta ninguno de todos estos. Yo quiero otros, o quiero elegir un color diferente, como está acá la nota musical, pero a lo mejor la nota musical no tiene nada que ver con el texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me voy a donde dice definir nueva viñeta. Entramos ahí. Y acá puedo entrar en la opción símbolo. Desde la opción símbolo yo voy a ingresar. Acá tenemos tipos de letra, como habíamos visto antes, que son solamente dibujitos. Entonces, entro acá. Las que son con W generalmente son con símbolos. Bueno, yo elegí una, esa es una, y si no, estas también tienen dibujitos. ¿Ven? Acá tenemos distintos tipos de flechas. Pueden recorrerlas en su computadora, ir visualizándolas para ver qué opciones tienen. Y esperen que voy a volver a la primera. Ahí está, ¿sí? Bueno, yo ahí tengo distintos dibujitos. Me voy a ir hacia arriba a ver si encontramos alguna que por ahí tenga que ver con el texto en cuestión. Bueno, no encuentro ninguna, voy a poner... A ver. Había un disquete por acá y ahora se me fue. Acá, bueno, hay un disquete anti-white, ¿sí? Entonces, elijo el disquete, ¿sí? Aprieto aceptar. Y vamos a imaginar que quiero que ese dibujito se vea un poquito más grande, que tenga otro color. Entonces, todas esas características de esa viñeta se modifican desde la opción fuente. Y nos va a aparecer el cuadro de diálogo que se relaciona con el tipo de letra que habíamos visto en la clase 2. ¿Está? Entonces, desde acá yo puedo elegir el tamaño, lo vamos a poner en 14. Voy a poner un poquito más grande, ahí está, ahí se nota mejor. Le puedo cambiar el color a ese dibujito. Vamos a poner en naranja, ¿está? Y ponemos aceptar. Vuelvo a poner aceptar. Y ahí automáticamente me quedó una viñeta con un dibujito. Bueno, yo le puse un disquete, pero pueden encontrar infinitas cosas. Ahí hay mucho para buscar, investigar y probar, ¿sí? Eso en cuanto a viñetas. Ahora bien, si yo necesito, en lugar de viñetas, que aparezcan números, ahí tenemos que utilizar la otra opción que se refiere a numeración. ¿Está? Entonces, vamos a quitar la viñeta. Antes de continuar, les explico una cosita. Vamos a imaginar que yo tenía que agregar un elemento más a este listado, ¿sí? Al apretar Enter, automáticamente me aparece la misma viñeta. No es que la tengo que volver a aplicar, por más que me haya olvidado de escribir alguno, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, mouse, que no está, ¿sí? Y también, si yo necesito agregar en el medio otro renglón, también, al apretar Enter, automáticamente me toma, ¿está? Me toma la misma viñeta que yo utilicé. Así que eso también es una ventaja porque lo aplicamos una vez y si tenemos que agregarle, no es un problema porque directamente lo toma. ¿Está? Esperen que voy a borrar ahí. Ahora sí vamos a explicar lo de numeración. Entonces, si lo que necesitamos en lugar de viñetas, en lugar de esos dibujitos, es aplicar números, deshabilitamos la opción de viñetas y automáticamente usamos el botón que está al lado, ¿sí? Que se refiere a la numeración, que es este botón que está acá. Cuando yo lo aprieto me va a aparecer el estándar, como habíamos visto antes que nos aparecían los puntitos negros, que es el numerito con el punto. Pero tenemos también, como habíamos visto antes, distintas variantes, ¿está? Entonces, si yo entro acá en la flechita, podemos ver que tenemos el número con el paréntesis. Bueno, acá está en color naranja porque yo lo estoy utilizando en estos días. Aparecen números romanos, aparecen letras mayúsculas, letras minúsculas, los números romanos en minúsculas, o sea que tenemos distintas variantes a esa numeración, ¿sí? Yo voy a elegir el número con el medio paréntesis y también, si ustedes desean cambiarle el color a ese número o cambiarle el tamaño, entramos acá, elegimos definir nuevo formato de número
Y desde acá también podemos modificar, como hicimos antes, desde la opción fuente. Cambiamos el color, cambiamos el tamaño, ahí está, y colocamos aceptar. Y ahí me quedan los numeritos como yo lo personalicé. Vamos a imaginar que yo tengo que escribir un texto después de esta numeración, y más abajo, por acá, necesito que me vuelva a aparecer el número 6. ¿Cómo hacemos para que continúe? O a lo mejor tengo que empezar a escribir en otra hoja, escribí un montón, tengo que empezar en otra hoja y quiero continuar con la numeración de la hoja 1 o de la hoja 2. ¿Está? Y yo estoy en la 8. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Se puede modificar. Yo voy a apretar acá, me va a volver a aparecer el 1, pero no se preocupen cuando pasa eso porque se puede cambiar. Entonces, entramos acá. Me voy a donde dice establecer valor de numeración y podemos borrar ese numerito y elegir desde dónde queremos comenzar a numerar, desde donde yo lo apliqué nuevamente. ¿Está? Entonces, pongo el número 6, aprieto aceptar y me conserva las mismas características que apliqué con anterioridad y el numerito que yo deseo. ¿Está? Eso también es una ayuda y podemos continuar trabajando sin ninguna dificultad. ¿Está? Espero se haya entendido todos estos temas que tienen que ver con el párrafo en sí. Ahora lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con las opciones de párrafo, pero desde la pestaña y desde el cuadro de diálogo párrafo. ¿Está? Que sería esto que está acá. Recuerden que cuando habíamos estado viendo lo de fuente, yo después les mostré que ingresando al botoncito de fuente podemos acceder a otras opciones que no están en la botonera. Entonces, acá también tenemos esa ventaja. Yo lo voy a hacer con este pedacito de párrafo, así lo pueden ver. Voy a entrar acá en párrafo, ¿sí? Y acá tenemos las opciones de interlineado, como veíamos antes. Acá tenemos los tipos de alineaciones, ¿sí? Y acá tenemos un espaciado anterior y posterior, que eso no está acá en los botoncitos. ¿Y para qué sirve? Es el espacio que hay antes y después de un párrafo, ¿está? Yo lo voy a disminuir lo voy a poner en 0, para que vean cómo queda. Acá la computadora también, esperen que lo voy a sacar a esto. Así pueden ver de qué se trata. Ahí está. Bueno, yo ahí tengo el texto que está bien pegadito a la palabra, la computadora, ¿sí? Y acá también. Yo voy a seleccionar ese párrafo, ingreso acá, y lo que puedo hacer es aumentar ese espacio que está antes y después del párrafo. Ahí está. Cuando pongo aceptar, fíjense que se me separa un poquitito arriba del título y un poquitito abajo del otro título. Eso también queda prolijo y cambia el aspecto de un documento cuando separamos un poco los párrafos de los títulos que siguen o entre párrafos. Si yo tengo, a ver, esperen, vamos a hacerlo así. Yo acá voy a dar un enter. Fíjense que ahí este párrafo de este párrafo me quedaron como un poco más separados, ¿sí? Para eso sirve. Ahora los voy a juntar para que vean la diferencia. Ay, espera. Ay, qué mal. Le estoy agarrando con el botoncito. Voy a poner 0. Acá también le voy a poner 0. Ahí está. Ponemos aceptar. Fíjense que ahí este párrafo y este párrafo están pegaditos. Si yo los separo, como hice antes, acá también le voy a poner lo mismo. Ven, queda un espacio antes y un espacio después. Y queda como más prolijo y más legible el documento, ¿sí? Es algo que por ahí se está utilizando mucho cuando redactamos documentos muy extensos para poder separar y que no quede todo amontonado, sobre todo cuando hay títulos, subtítulos y muchos párrafos, ¿sí? Y hace a la prolijidad de la redacción, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido todas estas cuestiones que tengan que ver con el párrafo. La clase siguiente vamos a comenzar con conceptos generales que tengan que ver con el programa Excel, ¿sí? Espero les haya gustado y les haya sido útil esta introducción a Microsoft Word.